¿Qué pasaría si hoy, por un instante, pudieras respirar sin ese nudo en el pecho, sin ese dolor en el cuerpo que te recuerda que no estás bien? Imagina, solo por un momento, que esta mañana no inició con la angustia que te acompaña desde hace días, sino con una calma suave, casi sagrada, como si Dios mismo hubiera tocado tu hombro y te dijera: estoy aquí, hijo mío, hija mía, no estás solo. ¿Qué pasaría si, en lugar de despertar con ese profundo dolor que te roba el aliento, te levantaras con una certeza profunda, una que no viene de tus fuerzas, sino de la presencia del Señor? No con preocupación por tu salud, sino con calma. No con lágrimas de impotencia, sino con un susurro de esperanza. No con el peso del dolor rutinario que no te deja avanzar, sino con la seguridad de que Dios te sanará. Porque hoy, mientras te encuentras buscando respuestas, repitiéndote a ti mismo que ya no puedes más, Dios te mira con compasión y te responde. Sí, hermano, hermana, Él responde, tal como lo proclama el Salmo 4:1. Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Y quizás hoy tú también estás clamando desde un lugar de angustia, desde el dolor de tu cuerpo que no te deja descansar, desde la preocupación por sentirte mal continuamente, tener un dolor crónico y no encontrar sanación, o sentir que no tienes el suficiente recurso para curarte. Desde ese agotamiento emocional que te hace pensar: Señor, ya no puedo seguir así. Pero escucha esto con el alma. Cuando ya no puedes más, Dios puede. Cuando tú llegas al límite, Él apenas está comenzando, y aquí, en medio de tu dolor, en medio de tu noche, Dios te invita a hacer algo: respirar, soltar y abrir tu corazón. Porque aunque te duela, aunque tu cuerpo tiemble, aunque tu alma esté cansada, el Señor sigue siendo tu refugio, y este es solo el comienzo. Y mientras respiras lento, dejando que tu corazón se aquiete un poco, empiezas a darte cuenta de algo que quizá habías olvidado. No estás sosteniéndote solo, porque aunque tu cuerpo duela, aunque la enfermedad te robe fuerzas, aunque sientas que ya no puedes más y te sientas quebrado por dentro, Dios no se ha movido de tu lado, nunca. A veces el dolor confunde, a veces la ausencia lastima tanto que incluso las oraciones se vuelven suspiros. A veces la mente te hace creer que Dios está lejos, pero no lo está. Él te mira con ternura, Él escucha tu clamor, Él conoce cada latido que se acelera por la angustia, cada noche en que te acostaste pidiendo: Señor, solo dame un poco de alivio, solo un poco. Y aunque hoy sientes que ya no puedes más, que el cansancio te supera, que tu fe se afloja como un hilo delgado, Dios te susurra lo mismo que en aquel salmo: yo te ensancharé cuando la angustia te ahogue. Ven, clama, y yo responderé. No con tus fuerzas, sino con su gracia. No con tu desgastada voluntad, sino con su poder que nunca falla. No con tu miedo, sino con su paz que sobrepasa todo entendimiento. Imagina por un instante que estás en tu hogar, ese lugar donde a veces se siente el silencio demasiado fuerte. Tal vez el dolor en tu cuerpo te obliga a moverte más lento, a depender de otros, a sentirte vulnerable. Pero incluso ahí, en ese rincón en el que el alma se quiebra, Dios te vuelve a decir: no temas, yo camino contigo. Y aquí está algo que necesitas guardar en el corazón.
El dolor no es señal de que Dios te abandonó. Tu cansancio no es prueba de que Él no escucha, no. A veces, cuando la vida pesa más de lo que puedes cargar, Dios te invita a descansar sobre su pecho, y mientras tu alma absorbe esta verdad, el milagro empieza, suave, imperceptible, pero real, a abrirse camino. Y mientras ese pequeño milagro interior comienza a moverse en silencio, casi sin que lo notes, tu corazón empieza a recordar algo que la angustia había intentado borrar. Dios siempre llega a tiempo. Quizá no en el minuto que tú esperabas, quizá no de la forma que imaginabas, pero llega. Y cuando Él llega, algo en ti se acomoda. Aunque el dolor siga, aunque estés cansado, aunque el cuerpo aún tiemble. Porque la presencia de Dios no siempre quita la tormenta, pero siempre te toma de la mano mientras la atraviesas. Imagina que estás sentado en la mesa de tu casa, esa mesa donde has sentido dolor y desesperación, esa mesa donde hoy tal vez solo hay sufrimiento o lágrimas que caen sin pedir permiso. Ahí mismo, en ese espacio cotidiano, Dios se sienta contigo. No te juzga, no te exige que seas fuerte, no te pide que escondas tu dolor. Él simplemente está contigo, para ti, a tu lado, y mientras te mira con compasión, te recuerda una verdad que puede sostenerte incluso en los días más oscuros. Salmo 4:1 que dice así: cuando la angustia te encierre, yo te ensancharé. Eso significa que donde hoy ves límites, Él ve caminos. Donde hoy ves enfermedad, Él ve propósito. Donde hoy dices, ya no puedo, Él dice, déjamelo a mí. Y aquí está el secreto que cambia todo. No necesitas tener fuerzas para acercarte a Dios. Necesitas sinceridad. Puedes venir con tu dolor físico, con tu cansancio emocional, con esos pensamientos que no has dicho en voz alta. Dios recibe todo. Dios entiende todo. Dios abraza todo. Y cuando decides acercarte así, sin máscaras, sin pretender, sin aparentar, el cielo comienza a moverse a tu favor, incluso cuando tú no lo ves. Porque el verdadero milagro no empieza en lo que cambia afuera, empieza en lo que Dios comienza a sanar por dentro. Y mientras Dios empieza a sanar por dentro lo que nadie ve, algo hermoso comienza a suceder. Tu alma, esa que estaba cansada, herida y a veces incluso en silencio, empieza a recuperar un susurro de fe. Pequeño, sí, pero es suficiente para que Dios lo tome y lo transforme. Porque a veces no necesitas gritar una oración. A veces basta con un Señor, ayúdame, ya no puedo más. Y mientras Dios empieza a sanar por dentro lo que nadie ve, algo hermoso comienza a suceder. Tu alma, esa que estaba cansada, herida y a veces incluso en silencio, empieza a recuperar un susurro de fe. Pequeño, sí, pero es suficiente para que Dios lo tome y lo transforme. Porque a veces no necesitas gritar una oración. A veces basta con un Señor, ayúdame, ya no puedo más. Y Él escucha. Él no es indiferente a tu dolor físico, a tu enfermedad, sea del tipo que sea. Él conoce cada rincón donde el corazón se quiebra y cada parte de tu cuerpo que suplica alivio. Y es ahí, en ese espacio vulnerable, donde Dios te recuerda que no estás luchando solo. Detente por un momento ahí mismo donde estás. Cierra los ojos, deja caer los hombros, siente un pequeño descanso como un abrazo invisible. Ese abrazo es Dios. Y mientras tu alma descansa en Él, surge una verdad que necesitas escuchar hoy. El dolor
no te define. La enfermedad no tiene la última palabra, Dios sí. Y aquí, en este momento, quiero invitarte a hacer algo simple pero poderoso. Escribe en los comentarios: Señor, respóndeme en mi angustia. O hoy me rindo a ti, porque ya no puedo más. No lo hagas por rutina. Hazlo como un acto de fe, como un clamor, como un abrir la puerta para que Dios intervenga. Y si esta oración ha tocado tu corazón, si sientes aunque sea un poquito de alivio, de paz o de esperanza, compártela, porque nunca sabes a quién podría sostener en su noche más oscura, a quién podría darle fuerza hoy, a quién podría salvarle el alma cuando ya no puede más. Recuerda, cuando tú compartes esperanza, el cielo se mueve a tu favor de maneras que no imaginas. Y mientras haces eso, seguimos caminando juntos. Tú, Dios y esta oración que está sanando pedacito por pedacito. Y mientras sigues respirando despacio, dejando que cada palabra penetre en lo más profundo de tu corazón, comienza a levantarse dentro de ti una verdad que quizá hacía tiempo no sentías. Dios no te ha dejado. Dios no ha terminado contigo. Dios sigue obrando, incluso ahora. A veces pensamos que el Señor solo actúa cuando todo cambia de un día para otro, cuando la enfermedad desaparece, cuando el dolor del alma se detiene. Pero muchas veces el milagro empieza con un pequeño alivio, con una lágrima que limpia, con una fuerza que no sabías que tenías para levantarte un día más. Y aunque tu cuerpo te duela, aunque tu corazón aún extrañe con una intensidad que corta el aire, Dios te invita a acercarte tal como estás, porque Él entiende ese nudo en la garganta, Él comprende ese vacío en tu pecho, Él conoce esa oración silenciosa que dices mientras te abrazas a ti mismo para no quebrarte. Y aquí está la revelación que cambia la manera en que miras tu proceso. Dios no te pide que seas fuerte, te pide que seas sincero, que vengas a Él con tus preguntas, con tu cansancio, con tu dolor físico, con el miedo que te visita en la madrugada, porque solo cuando abres el corazón así, sin filtros, sin máscaras, sin apariencias, la presencia de Dios entra y coloca su mano sobre lo que duele. Imagina por un momento que Él está ahí mismo, a tu lado. No te habla con prisa, no te exige nada, solo te mira con esa ternura que sana y te dice: hijo, hija, no estás solo, yo estoy aquí y te voy a levantar. Y mientras esta verdad te envuelve, te invito una vez más a participar, a ser parte viva de esta oración. Escribe en los comentarios: Señor, tócame y sana mi corazón. Oh Dios, dame fuerzas para este día, porque creer no es un sentimiento, es un paso. Un pequeño paso que abre puertas que el cielo ya está listo para tocar. Y si aún no lo has hecho, comparte esta oración con alguien que esté pasando por dolor en su cuerpo, en su alma o en su corazón. Hoy, tu acto de fe podría ser la respuesta a la súplica de alguien más. Y mientras sigues avanzando en esta oración, casi sin darte cuenta, algo empieza a suceder dentro de ti. Tu espíritu, ese que ha cargado tanto, que ha llorado en silencio, que ha pedido fuerzas para no desmoronarse, comienza a sentir una leve suavidad, como si Dios estuviera acariciando tu alma cansada. Porque cuando clamas desde lo más profundo, cuando dices desde el alma: Señor, ya no puedo más, no estás mostrando debilidad. Estás abriendo un espacio para que Dios sea tu fortaleza.
Imagina por un momento que estás recostado, intentando descansar. Tu cuerpo late con ese dolor que parece no querer irse. El alma, por momentos, se te parte en dos cuando sientes la frustración de no tener solución. Y justo en medio de ese torbellino, sientes una presencia suave, una presencia que no te exige, que no te regaña, que no te presiona. Es Dios, el Dios que responde cuando clamas, el Dios del Salmo 4:1 que te promete misericordia en tu angustia, el Dios que te sostiene incluso cuando no encuentras fuerzas para sostenerte a ti mismo. Y aquí viene una verdad que necesitas guardar como tesoro. No tienes que entender todo para confiar, solo necesitas descansar un momento en Dios. Dios está caminando contigo en este valle, no detrás, no de lejos, contigo. Porque cuando el dolor físico te quita fuerzas, cuando el vacío emocional se siente como un hueco imposible de llenar, cuando la ausencia de ese ser querido pesa más en ciertos días, Dios no se limita a observarte, Dios desciende, Dios se acerca, Dios te sostiene, y aunque a veces no lo sientes, aunque el silencio parezca largo, aunque las preguntas superen las respuestas, Él sigue ahí, fiel, atento, presente. Y ahora, hermano, hermana, Dios está presente en este momento y Él sabe lo que necesitas, pero quiere que lo busques, que hables todos los días con Él, que te deleites en Él. Repite conmigo: Señor, entra en mi dolor y dame paz. Y mientras sigues respirando en esta presencia, algo empieza a volverse claro dentro de ti. No es que tu dolor haya desaparecido, no es que la ausencia haya dejado de doler, no es que el cuerpo haya recuperado toda su fuerza. Pero dentro de ti se está encendiendo algo que el dolor no puede apagar: esperanza. Una esperanza tranquila, suave, espiritual. Una esperanza que no nace de tu situación, sino de la voz de Dios que te dice: yo estoy aquí. Porque cuando tú ya no puedes más, cuando tu alma está cansada, cuando la enfermedad te oprime el cuerpo, cuando la nostalgia te quiebra por dentro, Dios no espera a que te compongas para ayudarte. Dios baja hasta donde estás. Dios se arrodilla a tu lado. Dios recoge tus lágrimas con un amor que el mundo no entiende. Porque Él no te pide que lo hagas todo hoy. Él solo te pide que no te sueltes de su mano. Y ahora que hemos caminado juntos desde el primer suspiro de angustia hasta este último tramo de paz, tu alma está lista para escuchar el secreto divino escondido en este salmo. Ese secreto que no solo calma, sino que sana. Porque en el Salmo 4:1, cuando David clama: respóndeme cuando clamo, tú me hiciste ensanchar cuando estaba en angustia, está revelando algo que no siempre vemos a simple vista. El dolor que hoy te aprieta es el lugar exacto donde Dios quiere ensanchar tu vida. Ese es el secreto, ese es el misterio, ese es el milagro escondido. La angustia no es el final. La enfermedad no es tu identidad. Tu quebranto no es un castigo. La angustia es la puerta, el clamor es la llave, y Dios es quien ensancha tu alma, tu fe, tu paz y tu esperanza justo en el lugar donde más has sufrido. Ese es el secreto divino. Cuando sientes que la vida se encoge, Dios está preparándote para respirar más profundo. Cuando el cuerpo duele, Él está trabajando en lo invisible. Cuando dices, ya no puedo, Él te dice, aquí empiezo yo. Y es aquí, en esta última página, donde quiero dejarte una verdad que podrás llevar contigo cada vez que el dolor toque a tu puerta.
Dios no solo escucha tu clamor, lo transforma. Dios no solo mira tu dolor, lo sana de adentro hacia afuera. El milagro no siempre será un cambio inmediato en tu situación, pero siempre será un cambio profundo en tu corazón. Antes de irnos, te dejo este llamado suave, espiritual, íntimo. Escribe en los comentarios: Señor, ensancha mi alma en esta angustia. Oh Dios, transforma mi dolor en paz. Hazlo como un acto final de fe en esta oración. Hazlo para declarar, aun si tiemblas, que sigues creyendo. Y si esta oración te sostuvo y te tocó, aunque sea un poco, compártela. Tal vez, sin saberlo, hoy seas la respuesta a la súplica de alguien más. Y recuerda, amado hermano o hermana, el dolor puede visitarte, pero no reinará. La noche puede ser larga, pero la luz de Dios siempre amanece. Que el Señor te cubra, te sane y te dé descanso. Hoy, mañana y en cada paso que aún te falta caminar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.